Muy buenos días al curso El Hecho Religioso. Me voy a presentar. Sí, yo soy el licenciado Cristian Pereira, argentino, nacido en Rosario el 10 de abril de 1969, hijo de Mauricio Pereira y Ana Tierra, y actualmente casado con la licenciada en Teología Jorgelina Pintos. Juntos somos padres de Daniel, 26 años, actualmente haciendo un curso de posgrado ministerial en California, Estados Unidos. Gabriel, que tiene 23, comerciante en la ciudad de Rosario, y Andrés, con 18, estudiante. Soy pastor evangélico bautista, ordenado el 30 de noviembre de 1996 en la provincia del Neuquén, y licenciado en Ministerio, egresado del Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires. Soy profesor de música también, cofundador de la Fundación La Ventana de los Cielos en Argentina, una fundación que trabaja con niños especiales, niños con capacidades diferentes y su familia en particular. Actualmente coordino el equipo pastoral de 4 comunidades en nuestra ciudad. Sí, trabajo también en coordinación con una comunidad en Buenos Aires y abrimos juntos una comunidad en Montevideo, Uruguay. Miembro activo del Consejo de Pastores de Rosario, socio activo de la flamante Asociación de Docentes Cristianos de Argentina. Y bueno, estamos felices de participar de hace ya varios años de la Mesa Interreligiosa por el Bien Común, dependiendo de la Universidad Nacional de Rosario. La iglesia cristiana, sí, a pesar de que yo después me voy a enfocar un poquito en la denominación que represento, la denominación histórica que es la denominación evangélica bautista, pero quiero hablar de la iglesia cristiana evangélica en general. Nace en el corazón de Dios. Génesis 1.1, vemos a Dios creándolo todo desde el principio y estableciendo la creación para que una vez ordenada y una vez establecida pueda ser disfrutada, para que Dios mismo tenga comunión con el hombre. Y esto es muy importante que lo sepamos, ¿no? Desde la perspectiva que cada uno profese su fe en Dios, tenemos que saber que la intención del corazón de Dios desde siempre, desde el principio, es tener comunión con el hombre, sí, con el ser humano creado, por supuesto. Pero en Génesis 3 aparece la desobediencia del hombre y una situación que separa al hombre de su creador por seguir su propio instinto, su propia naturaleza, y una semilla de rebeldía plantada por el mismo enemigo de Dios, Satanás. Allí hace que el hombre sea de alguna manera desterrado del huerto del Edén. Y en Génesis 12 Dios establece un pacto con un hombre llamado Abraham. Allí aparece la idea de Dios de formar un pueblo para sí mismo, y con ello mostraría a los otros pueblos cómo sería la vida de una nación que camine bajo el favor de Dios. Nosotros en la Biblia vemos el papel fundamental que cumplen las Sagradas Escrituras para la iglesia cristiana, ¿no? Y en un pasaje que dice 2 Timoteo, por ejemplo, 3:16, dice lo siguiente: dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y todo el Salmo 119, escrito por el rey David, habla de la importancia y del valor de acercarnos a las escrituras, a la Biblia, ¿sí? A mi edad, ya con letra gigante, porque se complica si no la lectura, pero allí, en una comparación profética para entender el origen y el propósito de Dios, Génesis 12, Dios establece un pacto con Abraham y le dice que a partir de él, Dios iba a formar un pueblo donde todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas, ¿no? Y Gálatas 3:7, un pasaje del Nuevo Testamento, escrito por el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que los que somos de la fe también somos hijos de Abraham. O sea, los que tenemos la fe puesta en el Mesías, en el Salvador, en Cristo Jesús, también somos hijos de Abraham. Por lo tanto, todos los que creen en Jesús pasan a ser parte de ese pueblo especial que Dios quiere formar para mostrar su bendición y su favor. Y es por eso que la bendición de Dios es para todos, desde el comienzo mismo del pacto que Dios hace con Abraham, que le dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Uno ahí ve cómo Dios muestra su corazón, queriendo dar su bendición a todas las familias, sin faltar ninguna de ellas. Por eso, desde el comienzo mismo está la inclusión de todas las familias de la tierra para que la bendición de Dios
los alcance. De ese pueblo elegido surge el Mesías, de ese pacto que Dios hace con Abraham y esa línea genealógica, sí, que Dios establece a través de un pueblo especial, surge el Mesías, el Salvador, el Redentor y el origen de todo el cristianismo, Jesucristo, ¿no? Cristo el Mesías. Usted no va a encontrar ningún teólogo que hable del origen de la iglesia cristiana y no comience con el origen de la creación, ¿sí? Dice un pensador contemporáneo nuestro, de nuestra tierra, rosarino, ¿sí? Como es Gabriel Terra, dice así como en el origen, en el corazón de Dios estaba el deseo de caminar y tener comunión con el hombre creado por él, así Dios sigue con el mismo anhelo de caminar y tener comunión con todos los seres humanos. La iglesia, por lo tanto, es el conjunto total de los hombres y mujeres que han creído en Jesucristo como el Salvador y el Señor de sus vidas, que han sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como enseña la Biblia, y que voluntariamente se ha unido para llevar adelante la obra de proclamación del Evangelio en el mundo, y la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra y Él es su cabeza. Para que usted lo entienda en palabras más criollas, cada cristiano debería mostrar, ¿sí?, lo que Jesús haría si estuviera entre nosotros. Somos las manos de Jesús. Deberíamos ir donde Jesús iría. Somos las piernas de Jesús. Por eso usted va a ver una iglesia cristiana evangélica en cada rincón de la ciudad, tanto en el centro de las ciudades como en los lugares más marginales. ¿Sí? Y allí usted busque cualquier barrio de Rosario complicado y va a encontrar una comunidad de fe, una iglesia cristiana evangélica mostrando el amor y la bendición de Dios. Déjeme hacer un poquito de historia de los evangélicos protestantes y cómo desde Europa llegaron a nuestra tierra, ¿sí? Para que usted tome nota, y después este material está a disposición de todos los alumnos de este curso. Pero en 1516, desde Europa, en sus ansias de riqueza y de gloria, gobernados por un espíritu de conquista, llegaron entre los conquistadores a América franciscanos, dominicos y jesuitas para predicar el cristianismo a los habitantes autóctonos de esta tierra. Pero los nativos no recibieron la Biblia. ¿Sí? En esos tiempos España y toda Europa eran sacudidos por la reforma religiosa, reforma que tenía entre sus principales puntos que todo el pueblo debía leer la Biblia. Y esto es un punto que usted tiene que tener en cuenta cada vez que escuche hablar acerca de las iglesias cristianas evangélicas. Nuestra característica fundamental, entre otras, es que nosotros leemos la Biblia a diario y que gracias a la bendición que Dios nos dio a través de los traductores de la Biblia y aquellos que nos acercaron a la Biblia y dieron sus vidas para que la Biblia llegue a nuestras manos, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, no, es casi como que no comenzamos el día. No sé qué hace usted al comienzo de su día, si se levanta y prende la radio o pone un canal de televisión, algún noticiero para ver cómo está el clima. Bueno, nosotros para ver cómo está nuestro día lo que hacemos es abrir la Biblia y leer algo que nos revele parte del corazón de Dios para enfrentar el día. Esa es una gran característica, una característica muy distintiva del cristiano evangélico, que lee la Biblia a diario. Ahora, resumiendo, uno de los esfuerzos que incluía a toda la tarea de la conquista en nuestras tierras aquí en América, sí, en las nuevas tierras, era preservarlas de cualquier tipo de herejías, lo que ellos llamaban herejías, por lo que la experiencia de Europa de la Reforma no debía repetirse en América. Entonces fue así que el 25 de enero de 1569 Felipe II emitió una cédula real estableciendo la Inquisición en América. ¿Sí? Justo ese mismo año salía de las prensas la traducción bíblica al castellano de los monjes Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera. Y allí es como que con esa real cédula se impide que los ejemplares bíblicos lleguen a los nativos y a la gente de habla hispana, ¿no? No se encuentran registros de ningún ejemplar existente, recién hasta una supuesta mención en el 1801 acerca de unas estudiantes mujeres, ¿no? En el informe de un periodista llamado Francisco Antonio Cabello y Mesa. Y hay una mención particular, ¿no?, un poquito más adelante acerca de Vicente López y Planes con respecto a un ejemplar de la Biblia. Y en 1804, a 3 años de la hazaña de la pequeña María Jones, que caminó después de trabajar durante bastante tiempo, ella caminó 50 kilómetros para comprar su primer ejemplar de la Biblia, se funda en Inglaterra la Sociedad Bíblica Británica
y extranjera, que se encarga de la producción y la distribución de la Biblia en toda Gran Bretaña y en el mundo entero. Y fue allí que en 1806 se confeccionó la primera edición del Nuevo Testamento en castellano. Y la primera intención de introducir la Biblia a Buenos Aires, ¿sí? La tenemos fechada en el 27 de septiembre de 1806. Todos estos esfuerzos son importantes, ¿por qué? Porque el pueblo cristiano evangélico es un pueblo de las Sagradas Escrituras, es un pueblo de la palabra, es un pueblo de la Biblia. Nosotros leemos la Biblia y es nuestra única fuente de fe y de práctica para todo lo que hacemos. Aunque hay muchos libros escritos por pensadores y pastores y estudiantes y eruditos evangélicos, nuestra única fuente de inspiración real, verdadera, el filtro por el cual pasamos todas nuestras enseñanzas es la Sagrada Escritura, es la Biblia. Por eso la Sociedad Misionera de Londres escogió a un joven, David Hill Creighton, para venir como misionero al Río de la Plata. Este joven no pudo realizar su tarea primordial de introducir un cargamento de Biblias. Él traía más o menos 600 ejemplares, pero la dejó en manos de un comerciante inglés de confianza llamado J.A. Rayford. Y la historia cuenta que al final estos ejemplares pudieron entrar con éxito a la provincia de Buenos Aires. Referido a los bautistas, sí, luego de la Primera Guerra Mundial, muchos europeos comienzan a emigrar buscando un lugar para un mejor futuro para sus familias. Es así que usted sabrá, porque como buen estudiante que es y por amante del estudio, ya que pertenece a esta casa, ¿no? Alemanes, polacos, ucranianos, como así también italianos y españoles, entre otros, llegaron a nuestras tierras. Muchas de estas personas ya eran cristianos y junto con su cultura trajeron consigo su fe en Dios y en Jesucristo. Con la intención de agruparse en colonias, comenzaron a tener sus reuniones en patios, campos y casas para compartir y adorar juntos a Dios, y el sur del continente americano fue propicio por sus tierras productivas y la oportunidad, por supuesto, de profesar su fe con cierta libertad. Con respecto a la denominación que yo represento, la Iglesia Evangélica Bautista, hay muchas teorías en cuanto al surgimiento de la Iglesia Bautista, pero todas coinciden en el origen en nuestro país con la figura del pastor Pablo Besón. Pablo Besón nació el 4 de abril de 1848 en Suiza, hijo de un predicador con antepasados valdenses, otra denominación bastante histórica, protestante también. La piedad, el estudio, el ejercicio y el trabajo fueron los vectores de un carácter enérgico, ¿sí? Y de un espíritu libre que lo caracterizaba. Se formó teológicamente en Alemania. En 1870 fue ordenado al ministerio pastoral y luego viaja a Francia como evangelista en la ciudad de Lyon, donde entró en contacto con una pequeña congregación bautista. Luego de realinear su doctrina, la misión bautista de Boston, en Estados Unidos, aceptó su servicio como evangelista en la región norte de Francia por 6 años. Y en 1881, un grupo de creyentes bautistas suizo-franceses emigran para la Argentina y le piden ayuda pastoral a Besón y se establece en la ciudad de Esperanza, Santa Fe, por un año. Ahí, a fines de 1882, al otro año se traslada a Buenos Aires, donde se destacó por su lucha a favor de la libertad religiosa y de culto, ¿no? Y fundó la primera iglesia bautista de Argentina. Su lucha siempre fueron la libertad religiosa y la libertad de culto, el matrimonio civil, el entierro oficial para los no católicos, aunque usted no crea, todavía eran 1880 y tantos, y todavía si usted no era católico en Argentina no podía recibir un entierro oficial en una tierra destinada para tal ejercicio, ¿no? Y fue gracias a la intervención de Pablo Besón, como el matrimonio civil también fue una organización que surge de su mente y de su corazón. Y la educación y otros fueron temas importantes para este pastor bautista que inició la obra en nuestras tierras, ¿no? En 1927, a los 79 años, renuncia a su cargo pastoral por temas de salud y 5 años después, el 30 de diciembre de 1932, parte a la presencia del Señor, siendo sus restos sepultados en el cementerio británico de La Chacarita, en Buenos Aires. Una historia muy reducida, resumida, de los orígenes y del personaje que relaciona los orígenes de los bautistas en Argentina. Pero fue un erudito amante de los libros, escribió importantes ensayos de historia y apologética, realizó la primera traducción del griego al castellano hecha aquí, en América Latina, ¿no? Y en 1865 un grupo de bautistas y metodistas de Gales establecieron
en el valle del río Chubut, siendo pastoreados por el pastor Roberto Williams, y allí se conformó la primera iglesia reunida en territorio argentino. ¿Sí? Los bautistas son un movimiento evangélico, ¿sí? Que a pesar de haber sido iniciado en Europa, hoy se considera que en el mundo ha superado los 100 millones de adeptos a esa denominación, ¿sí? Y el contenido de su culto, organización, teología y sacramentos son bastante básicos, pero todos, absolutamente todos, extraídos de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? La base es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Es la única guía para vivir la vida cristiana, y que el bautismo del creyente es lo que piden las Escrituras. Por lo tanto, uno ingresa a la comunidad a través de aceptar a Cristo como su Salvador y Señor, y a través de expresar esa decisión de fe con un acto visible que es el bautismo en agua, de inmersión. Nos sumergimos completamente como sepultados a una vida sin Cristo, y cuando salimos del agua como que nacemos a una nueva vida, pero ahora con Cristo en nuestras vidas. Allí en 1609 se bautizaron los primeros 36 creyentes de la denominación bautista, y se fundó la primera iglesia bautista en Holanda. El culto es de expresión muy evangélica, ¿sí? Evangélica relacionada a las prácticas que los evangelios nos revelan en el Nuevo Testamento, en la Biblia, ¿no? Incluye alabanzas, adoración, oraciones a Dios, un sermón basado en la Biblia, las ofrendas, los diezmos, y periódicamente los sacramentos como la comunión, llamada la Santa Cena, y la celebración de los bautismos de los nuevos creyentes, ¿no? La organización territorial de corte congregacional de iglesias, las iglesias son autónomas. Cada congregación o comunidad de fe está alineada en cooperación con asociaciones regionales, o sea, cada iglesia se pone al servicio de una organización en el lugar, porque cada comunidad de alguna manera se ayorna a la cultura del lugar. Eso es un principio misionero básico y fundamental. Estamos organizados a través de convenciones nacionales, alianzas mundiales como la Alianza Mundial Bautista, y participamos activamente de los consejos pastorales de cada una de las ciudades, ¿no? La doctrina de la iglesia sí, es muy, muy bíblica, pero especialmente resaltamos, ¿sí?, que cada creyente es un sacerdote. O sea, cada creyente tiene de alguna manera la responsabilidad y el llamado de Dios de ser un puente entre Dios y los que no han vuelto, ¿sí?, a la comunión con Dios. Y los sacramentos básicos son obviamente los del bautismo del creyente y la comunión, la Santa Cena. Déjeme hacer un quiebre acá y hacer una breve reseña de la evolución del culto cristiano evangélico en Rosario en particular, haciendo un pequeño pantallazo nacional, pero pensando siempre en nuestra ciudad. Para que ustedes, estudiantes de esta casa, le van a interesar algunos datos. En la ciudad de Rosario, sí, no podemos hacer un relevamiento sin mencionar un momento en la historia del pueblo cristiano evangélico acontecido en la década del 80. ¿Sí? Para el año 85 nuestra ciudad más o menos contaba con la cantidad aproximada de 150 lugares de culto de iglesias evangélicas, en donde estaban representadas casi todas las expresiones denominacionales históricas del país. Y a partir de la conformación del Consejo de Pastores de la ciudad, producto de la necesidad para trabajar unidos, ¿no?, especialmente en una campaña inusual que duró varias semanas a cargo del evangelista Carlos Anacondia, y llevada a cabo en el predio donde hoy mismo funciona el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, el ECA. Allí ese número de iglesias comenzó a multiplicarse y ha mantenido un crecimiento uniforme de casi un 5% anual. Ese número obviamente se va incrementando por la cantidad de personas que se van sumando a la iglesia. Los datos en Argentina es que aproximadamente, o sea, estos datos relevados por el CONICET, que hay 5 millones de cristianos evangélicos en la población de nuestra nación, ¿sí?, y el 21% de ese número se concentra en el sur del país, ¿no? Hay 2.650 entidades evangélicas en el Registro Nacional de Culto. Es casi el 80% del padrón de todo el registro. Es un porcentaje bastante alto. Hay más de 13.000 congregaciones en todo el país, y hay 500 escuelas confesionales de gestión privada. ¿Sí? En Rosario, si hablamos solo en el periodo de los últimos 5 años, ¿sí?, arrancamos con una población cristiana evangélica
¿sí? Hace 5 años atrás de más de 150.000 miembros y hoy superamos los 200.000 miembros de las iglesias cristianas evangélicas en nuestra ciudad. Y de las congregaciones o las comunidades de fe que hay en Rosario, 500 hay en la ciudad propiamente en Rosario, y otras más de 300, ¿sí? en el Gran Rosario, lo que hace una suma de más de 800 congregaciones en todo lo que es el departamento Rosario. Y las denominaciones en particular, ¿sí? La mayoría de las expresiones organizadas desarrollan su tarea evangelizadora en nuestra ciudad. Las llamadas denominaciones históricas tienen su representatividad plena en Rosario y participan dentro del Consejo de Pastores, ¿no? Bautistas, pentecostales, metodistas, anglicanos, luteranos, etc., ¿no? Y con la particularidad que no todas las congregaciones son afiliadas a una denominación histórica, hay muchas que como comunidades autónomas funcionan con su propio número de registro de culto, o sea que hay una variedad muy grande de iglesias cristianas evangélicas en nuestra ciudad. En lo que refiere a las escuelas y en lo que respecta a los centros educativos, de las 500 entidades educativas que se encuentran en nuestro territorio nacional, una docena desarrollan su actividad en nuestra ciudad. Son escuelas confesionales de gestión privada con un alto nivel de compromiso social con las familias que son parte del alumnado, ¿no? Y el trabajo social en nuestra ciudad es casi fundamental para las iglesias cristianas porque mostramos el corazón de Cristo, o sea, nos tratamos de pensar, de imaginar y de esforzarnos por hacer lo que Cristo haría en momentos de crisis como los que vivimos particularmente en este 2020, ¿no? Pero la tarea social que desarrolla la Iglesia Cristiana Evangélica en nuestra ciudad se ha incrementado muchísimo en los últimos 5 años. Decenas de comedores y merenderos para niños y mujeres embarazadas, escuelas de oficio y gestión laboral, asistencia a los privados de su libertad y a sus familias, no solamente en comisarías y centros de detención, sino que también contactándonos con las familias que quedan, sí, fuera de la protección, ya sea financiera o del varón del hogar o de la mamá, porque también trabajamos en el centro femenino de detención. Muchos centros de rehabilitación de adicciones, ¿sí? Como el CREA, el Casa Canaán o Remar, etc. Hay muchos grupos que trabajan con estos jóvenes. Trabajo con niñez, y con niñez en vulnerabilidad, con niñez que sufren diferentes tipos de discapacidades y sus familias, como la Fundación La Ventana del Corazón, asistencia a mujeres que sufren violencia, como el caso de Crisálida y otros grupos más, impactos barriales con alimentos, asistencia sanitaria, vestimenta, peluquería. Sí, hoy, por ejemplo, hay un grupo de iglesias que se organiza para ir a los barrios más marginales y llevan un comedor ambulante y están dando raciones para 2.000 personas cada sábado. Esto sumado a las decenas de comederos que hay, organizados, coordinados por las iglesias, sin la asistencia del Estado. Esto es muy importante. Nosotros no es que nos resistimos a la asistencia del Estado, es que no la recibimos. Entonces, con nuestros propios recursos llevamos adelante todos estos esfuerzos. Entrenamientos para niños. ¿En qué sentido? En alfabetización, en escuelas de apoyo. Estamos realizando todo tipo de esfuerzos hoy, en particular que la educación se ha hecho a distancia para tratar de alcanzar la conectividad a los niños que no la tienen. Roperos solidarios, consejería permanente en situaciones de riesgo, matrimonial, juvenil, adolescente, etc. Y asistencia profesional y legal a personas de bajos recursos, entre muchas otras tareas sociales. ¿Sí? Por eso, resumiendo y terminando un poco el pantallazo de la Iglesia Evangélica Cristiana en Argentina y en particular Rosario y la Iglesia Bautista, la comunidad cristiana evangélica en Rosario representa el crecimiento de la misma a nivel nacional. Estamos creciendo en nuestra ciudad un 5% anual aproximadamente. Y hoy, con una representación de más del 15% de la población, tenemos el firme convencimiento del papel activo que desarrollamos en la promoción de la paz en nuestra región, como en la generación de nuevas oportunidades de una vida mejor a todos aquellos que acercamos a un encuentro con nuestro Creador. Usted no va a ver un pastor o un maestro cristiano evangélico, ¿sí? Que procure, ¿sí? Situaciones de violencia, que quiera contribuir con la grieta nacional que hoy
todos estamos padeciendo de alguna manera. Por eso anhelamos, como cristianos evangélicos, seguir con un crecimiento sostenido en el tiempo, que permita a miles de rosarinos descubrir el propósito en sus vidas y poder generar sus propias herramientas para poder alcanzarlo. Pero tenemos la firme convicción y certeza que esto se hace solamente si nos acercamos a nuestro Creador, a Dios. Y el camino para acercarnos a Dios es Jesucristo. Por eso le alentamos desde este video y desde este curso, ¿sí?, a que usted pueda leer las Sagradas Escrituras, que usted lea la Biblia, la lea de manera completa, como un libro que cambiará su vida. Estamos convencidos de esto y esta es una característica fundamental de todas nuestras comunidades de fe. La Biblia es la palabra viva de Dios que ha cambiado nuestras vidas y que lo seguirá haciendo, ¿sí? Estamos a vuestro servicio, le damos muchas gracias a la universidad por permitirnos participar de este curso y bueno, y las fuentes de todos nuestros datos y relevamientos son el CONICET Argentina, ACIERA, que es la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, el Consejo de Pastores de Rosario, y la bibliografía está en el material que seguramente va a llegar a sus manos cuando usted lo requiera. Que Dios les bendiga. Oramos para que usted y su familia sean alcanzados por la bendición prometida de Dios.